Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Roxana. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿Se me Hola. escucha? Sí, perfecto, Roxana. Ah, genial. Ah, cambié los auriculares. Sí, no funcionaban. Gracias. Bueno, veo que están conectados, hay 9, ya sé que muchos más no hay, ahí está Gabriela, Yelén, José, Luna, todas caras conocidas. Alberto no aparece. ¿Va a tomar un cafecito, Alberto? Ahí está. Con Alberto venimos de otra clase, no nos dan respiro. Salimos de una y entramos en otra. Aunque sea ir al baño. Claro. Y pasar por la ladera o tomarse un café, un mate, algo. Bueno, yo estoy un poco mejor, por lo menos, hoy fui a ver a los otorrinos y me inyectaron un dúo de cadrón. Entonces, así se me baja un poco la inflamación de los oídos y de a poco estoy empezando a escuchar algo. Un anabólico. Anabólicos el de cadrón, ¿no? Sí. No, pensé que era un corticoide yo. Ah, perdón, corticoides. Está bien. Anabólicos no son para los... No, sí. Confundí Y el por lo término, menos sí. no me siento en mi mundo, pues estoy como en un mundo, yo le digo, bueno. La verdad que uno, voy a decir una cosa que siempre uno la repite, ¿no? Pero no se da cuenta lo que son los sentidos hasta que, bueno, lo que uno, no es que lo perdí, pero hasta que se le modifican algo,
porque es terrible perder la audición, y da también un poco de vértigo, porque da mareos, es decir, el tema del oído es como complicado. Yo siento como gente que está dentro mío, me hace ruido. Pero bueno, salvando eso, estamos bien. La idea de hoy es... no lo escucho, Alberto, no sé si... Se te ve la mitad de la cara. ¿Ahí? Ahí está mejor. Bueno. Les decía que... A ver si lo puedo poner bien ahí. Porque yo sigo con ese problemita que a su vez yo me veo con rayas, así que bueno, lo que pasa es que les digo la verdad, no quiero llevar a arreglar la computadora ahora, pues va a tardar y prefiero tenerla para dar todas las clases. Es decir, yo a ustedes los veo bien, pero yo a mí misma me veo con rayas, por eso no veía lo de la cara. Bueno, la idea de hoy es empezar ya en lo que es derecho parlamentario, es concretamente dentro de lo que es poder legislativo, estaríamos hablando del capítulo 3, que son las disposiciones comunes para ambas cámaras del Congreso. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de las disposiciones, de las disposiciones propias de la Cámara de Diputados, luego de la Cámara de Senadores? Hay algunos artículos que a propósito no comentamos, que es por ejemplo lo de juicio político, acuérdense 53, 59 y 60, que lo dejamos para la semana que viene, pero vimos las diferencias entre una cámara y otra en cuanto a la elección, el número de miembros y demás aspectos. Bueno, ahora lo que vamos a ver serían las disposiciones comunes para ambas cámaras. Si bien el capítulo 3 establece que sería lo que es la organización interna, ¿no?, de las cámaras. Si bien, ojo a no equivocarse esto, si bien este capítulo 3 establece disposiciones comunes para ambas cámaras, se ejercen en forma independiente y por separado. Es decir, son comunes, pero no es que las cámaras actúen en forma conjunta. Vamos a ver que solamente las cámaras actúan en forma conjunta, si llegamos a ver hoy, en los casos de asamblea legislativa. Una de las primeras atribuciones que encontramos es la del artículo 64, y acá tenemos que, lo voy a desarrollar, me voy a tomar unos minutos para hablar del caso Bussi. ¿Quién lo puede leer, el 64? Cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada cámara establecerá. Bueno, del artículo 64 surgen varias atribuciones. Ahora vamos a ver la primera parte, que es todo lo relativo a juicio de las elecciones, derecho y títulos de sus miembros. Para hablar de esto y que se entienda y poder entender el caso Bussi, tengo que hablar un poco del 64 y algo también incursionar en la parte de los distintos sistemas electorales. La reforma de 1994 ha mantenido esta histórica atribución que tienen cada una de las cámaras del Congreso. Vamos a ver que es una atribución discrecional y política que tiene cada una, ya les decía, y consiste concretamente en la admisión o rechazo del legislador electo por parte de la Cámara al cual intenta incorporarse. Entonces les comentaba que es una facultad que tiene cada una de las cámaras, política y discrecional, que consiste en eso, ¿no? Admitir o rechazar el diploma del legislador electo que intenta incorporarse. Es decir, cuando esto intenta incorporarse, se intenta jurar como miembro de esa Cámara. Vamos a ver en qué consiste esto, que la Cámara tiene esa facultad de rechazar o admitir el diploma de ese legislador. Esto es una atribución, yo les decía que la van a encontrar dentro de lo que es prerrogativas colectivas de cada una de las cámaras, y la Cámara, cada una tiene esta facultad concretamente de verificar o controlar el cumplimiento de los requisitos constitucionales, ¿se acuerdan los que vimos ayer, para diputados y senadores? Y también un artículo que vamos a ver, del artículo 72, que es todo lo que se refieren a incompatibilidades. Entonces les decía que este artículo 64, o esta facultad, vuelvo con la idea para que quede claro, consiste en la admisión o rechazo por parte de cada una de las cámaras del diploma, vamos a ver en un ratito de qué se trata esto del diploma, del legislador, es decir, ese legislador que fue electo e intenta jurar en la cámara respectiva. La Cámara puede
rechazar, vamos a ver bajo qué circunstancias, ese diploma. El tipo de control que efectúan las cámaras fue variando de acuerdo a las transformaciones históricas que fue sufriendo nuestro desarrollo, nuestra vida institucional, y sobre todo por los distintos regímenes o sistemas electorales. Ustedes saben bien, lo hemos dicho ayer, que tenemos 24 distritos, en cada uno de esos 23 con las provincias y 24 con la ciudad de Buenos Aires, existen los jueces federales, lo deben haber visto con Daniel, y el juez federal que tiene asignado el número 1 en cada uno de esas provincias y ciudad de Buenos Aires, tiene lo que se denomina la competencia electoral. Entonces, por un lado, ¿por qué insisto con esto? Porque tenemos como que, para que se entienda el artículo, asimilar todo el tema electoral con esta facultad que tienen las cámaras. Entonces, tenemos por un lado ese juez federal, el número 1 de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires con competencia electoral. Y a su vez, en el año 1962 se creó la Cámara Nacional Electoral. ¿Qué es lo que hace la Cámara Nacional Electoral? Revisa, o es donde se puede recurrir, sobre las decisiones de los jueces federales con competencia electoral. Y aparte, es decir, les hago simplemente un raconto de los jueces federales con competencia electoral y la Cámara Nacional Electoral, tenemos las juntas electorales. ¿Qué son las juntas electorales? Son organismos que les diría son transitorios porque se forman 60 días antes de cada elección nacional y que tienen la función de controlar el tema de los requisitos constitucionales y verificar la elección en general. ¿Por qué les estoy hablando de, ustedes dicen, bueno, a ver, ¿cuándo llega el 64? Porque el cumplimiento de los requisitos constitucionales, estos que hablamos ayer, ¿se acuerdan? Para diputados como para senadores, tiene un doble control en nuestro sistema. Por un lado, cuando esa persona se presenta como candidato ante la justicia electoral. Y luego, el segundo control sería cuando jura, ahora vamos a ver cómo, o intenta jurar o intenta incorporarse en la Cámara respectiva, es el control que ejerce la respectiva Cámara. Entonces, les decía, por un lado, simplemente, no me voy a meter con todo el tema electoral, atento que tenemos que desarrollar bastante, pero que sepan que la Junta Electoral, una vez que se realiza una elección, la Junta Electoral está autorizada para emitir lo que se denomina el acta de escrutinio. La Junta Electoral emite el acta de escrutinio y donde declara quién es el elegido, y esa copia del acta del escrutinio es lo que constituye el diploma de los electos. Entonces, ¿cómo vinculamos todo el tema jurisdiccional de este tema electoral con concretamente el artículo 64? Entonces yo les decía que la Junta Electoral es la que emite el acta de escrutinio, y ese acta de escrutinio, una copia del acta de escrutinio, es el diploma de los electos que tienen que presentar para la incorporación de la Cámara respectiva. Una vez que se presenta ese diploma en la Cámara del Congreso, corresponde a la Cámara respectiva. Cuando digo respectiva, no la de diputados, la de senadores. Entonces, una vez que, les decía, se presenta ese diploma en cada una de las cámaras del Congreso, le corresponde a la Cámara verificar o examinar el cumplimiento de los requisitos constitucionales, es decir, todo lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? 48 para diputados, 54 para senadores, y también la autenticidad del diploma. Es decir, cuando me refiero a autenticidad del diploma, si ha sido emitido de modo regular por la actividad competente. Cuando digo emitido de modo regular por la actividad competente, me refiero a la Junta Electoral. Pero todo lo que se refiere al desarrollo y a la pureza del sufragio, eso sí es competencia de la Junta Electoral. Por eso insisto con esto, como que hay que delimitar las funciones que corresponden al órgano jurisdiccional, que sería la Junta Electoral, y a cada una de las cámaras del Congreso.
les hice todo este raconto para llegar a esto. Lo que nos importa aquí a nosotros, y para entender el 64, que el cumplimiento de los requisitos constitucionales, es decir, de los que vimos ayer para diputados y para senadores, tiene un doble control. Por un lado, cuando esa persona presenta su candidatura ante la justicia electoral, y luego, en virtud del artículo 64, por esta facultad discrecional y política que tiene cada una de las cámaras del Congreso de comprobar, en definitiva, la validez de estos requisitos, y así concretamente si se han cumplido estos requisitos constitucionales. Todo esto de las impugnaciones todavía no lo vimos, lo vamos a ver en un rato, se tiene que dar en las sesiones preparatorias. Hay 4 tipos de sesiones, simplemente se las menciono, las vamos a ver: sesiones preparatorias, ordinarias, de prórroga y extraordinaria. Todo lo que se refiere a impugnaciones sobre el título de algún legislador se tiene que producir dentro de lo que es la sesión preparatoria. Entonces, para que quede claro y así poder entender el caso Bussi. Alberto, ¿alguna pregunta? La manito. No lo escucho. Sí, sí, una simple. Así como el juez federal de la capital de la provincia tiene competencia electoral, ¿la Cámara Electoral es específica o es una Cámara que tiene competencia electoral? No, es Cámara Nacional Electoral. Tiene competencia precisamente para todo lo que es temas electorales. O sea, es permanente. Sí, lo que no es permanente es las juntas electorales, que esas son, yo para no meterme tanto, pero son organismos transitorios, se integran con magistrados judiciales, y simplemente que tengan en cuenta que se constituyen 60 días antes de cada elección nacional, a los efectos precisamente de todo este tema de controlar la elección, impugnaciones. Es un organismo, por eso les digo, transitorio. Entonces, y para entender el 64, pero por eso les tuve que dar toda esta explicación, porque si no tenemos que llegar al punto. Acuérdense, entonces, que el cumplimiento de los requisitos constitucionales tiene como un doble control. Por un lado, preelectoral, podríamos decir, ante lo que sería la Junta Electoral. Y luego, por el artículo 64, cuando ese legislador pretende con el diploma ingresar a la Cámara respectiva. ¿Va bien? Bueno, el caso que les traje hoy, y para entender un poco cómo funciona este 64 y un poco cómo fue la jurisprudencia de corte, es el caso Bussi. ¿Qué pasó? Bussi, en el año 1999, era un diputado electo por la provincia de Tucumán, no me acuerdo cómo se llamaba el partido, ya les digo, Partido Fuerza Republicana. Este señor fue electo, no hubo impugnaciones de ningún tipo en esta etapa preelectoral que estábamos hablando, y por ende la Junta Electoral de Tucumán le expide el pertinente diploma, esto que hablábamos recién, el acta de escrutinio, y en definitiva tiene su diploma. Cuando Bussi pretende jurar en la Cámara de Diputados, que es la Cámara a la cual pertenecía, no se le permite, en base a un tema que es concretamente los diputados, bueno, lo que no les comenté, Bussi, ¿saben todos quién fue Bussi o no? Pues, ¿era el hijo o el padre? el padre. El que fue gobernador de Tucumán durante el proceso. Bueno, entonces, hago este hincapié, este introito. Bussi era un funcionario bastante cuestionado porque había sido funcionario de la última dictadura militar y tenía, y esta es la palabra clave, muchos procesos en su contra por delitos de lesa humanidad. Procesos, no hablo condena, procesos. Acuérdense de eso, porque después son 3 fallos de corte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Bussi intenta ingresar en la Cámara de Diputados, en base a todos los procesos que tenía en su contra, se le rechaza concretamente el pedido.
Entonces Bussi interpone acción de amparo en primer término, que es desestimada, en segundo término, hasta que el caso llega por primera vez a la Corte. Les digo porque en el caso de Bussi hay tres veces donde se recurre a la Corte. Importante a determinar, lo que dijo la Corte en la primera sentencia en el caso Bussi, que todo lo relativo al rechazo del diploma de este legislador electo es una cuestión judiciable o justiciable. ¿Qué les quiero decir con esto? Porque yo, como les dije al principio, cuando les empecé a explicar, les comentaba que todo lo relativo al rechazo o admisión del diploma del legislador es una cuestión discrecional privativa de cada una de las cámaras. Les dije que era discrecional y que era política. Esa siempre fue la jurisprudencia. Pero la Corte, en el caso Bussi, es como que medio que pone un límite y dice, siempre y cuando no haya un caso concreto. Entonces considera que el caso Bussi es un caso concreto y considera la cuestión justiciable. Ustedes saben bien, porque lo vieron conmigo en la primera parte, cuestión justiciable, es decir, que entra en el fondo del asunto y resuelve. Bueno, importante que dijo la Corte en el caso Bussi, y les leo concretamente, declara, les digo, considera justiciable la cuestión debatida, y dice, pues planteada una causa, no hay otro poder por encima de esta Corte para resolver acerca de la existencia y los límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los departamentos legislativo, judicial y ejecutivo. Y concretamente en otra parte dice que el pueblo puede elegir en comicios libres a quien lo gobierne según le plazca. Si bien no se pronuncia sobre la cuestión de fondo, establece que el pueblo puede elegir en comicios libres a quien lo gobierne según le plazca. Yo sé que les hace ruido todo, pero en un rato, cuando terminemos con la tercera sentencia de Corte, van a entender, es decir, cuando uno lo lee por primera vez hace ruido, después no. ¿Qué pasa? Bussi, entonces, queda claro, primer caso, considera la cuestión justiciable. Bussi, ante esta decisión de la Corte, ¿qué es lo que hace? Vuelve a la justicia electoral para que, en definitiva, se le permitiese su incorporación a la Cámara de Diputados. Bueno, la justicia electoral, ahí es la Cámara Nacional Electoral, le rechaza el pedido a Bussi, precisamente porque lo que le dicen que la cuestión no tenía ya interés propio, porque en la Cámara de Diputados estaba el suplente de Bussi. Entonces, como que ya él no tenía un interés propio o legítimo para cuestionar su tema. Bueno, ¿qué es lo que hace Bussi? Otra vez recurre ante la Corte, recurso extraordinario, y la Corte lo que sostiene en el segundo caso es que, concretamente, la cuestión no había caído en abstracto, como decía la Cámara Nacional Electoral, porque todavía no había vencido el mandato de legislador de Bussi, es decir, todavía estaba vigente el mandato de 4 años, es decir, que si bien estaba el suplente, él podría perfectamente asumir su banca. Bueno, ante esto, quien recurre por tercera vez ante la Corte Suprema es la Cámara de Diputados, para que rechacen, en definitiva, es decir, para no permitir la admisión de Bussi, y la Corte vuelve con su postura originaria, ¿no? Es decir, rechaza el pedido de la Cámara de Diputados por mayoría de votos. Entonces, ¿por qué yo les cuento todo esto? Y ahora vamos a lo medular, tuve que hacer todo el cuento. El primer fallo de Bussi se emite el 11 de octubre del 2001, el último 13 de julio del 2007. ¿Qué pasó ahí del 2001 al 2007? La Corte cambió en cuanto a su conformación y también en cuanto ahí hubo todo un tema de pedidos de juicio político y también el de números de Corte. Pero ¿a qué voy? Lo importante igual que la Corte siempre siguió con el mismo criterio. Si bien fueron cambiando los ministros y fue pasando todo el tiempo, que el criterio es considerar que todo lo relativo al ingreso o a la admisión o al rechazo del diploma de un legislador es una cuestión judiciable. Y concretamente, y ahí estoy llegando ya a la parte, la Corte consideró que las atribuciones conferidas en el artículo 64 a las cámaras del Congreso
no son exclusivas y excluyentes de las cámaras. ¿Por qué? Porque la Corte hace mención al 116, que concretamente corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de todos los asuntos que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Entonces, y voy avanzando y después me hacen todas las preguntas por las dudas. Entonces, lo que hace la Corte acá es una diferenciación entre el artículo 64 y el 66. ¿Por qué? El 66 también lo vamos a ver hoy, es cuando la Cámara de Diputados puede votar por inhabilidad moral la exclusión o la remoción de un legislador. Pero lo que dice concretamente la Corte, y la diferencia que hace entre el 64 y el 66, que el 64 no le da autoridad a la Cámara, en este caso la Cámara de Diputados, para valorar hechos por inhabilidad moral que fueron anteriores a la incorporación de Bussi a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el artículo 66 es para hechos sobrevinientes. En cambio, lo que considera la Corte, haciendo la diferenciación entre el 64 y el 66, que el 64 no le daría la posibilidad a la Cámara de Diputados de valorar por inhabilidad moral hechos que fueron anteriores a la incorporación de Bussi a la Cámara. Y el último párrafo, y ahora ya vemos todo. Y en definitiva, la diferenciación y armonización que hace la Corte entre el 64 y el 66 nos lleva como al punto crucial, es decir, como que va a lo medular, que en definitiva es esto. ¿Quién, en definitiva, tiene competencia, por decirlo, para valorar un requisito de idoneidad por hechos anteriores a la incorporación de ese legislador a la Cámara de Diputados, cuando estos hechos todavía estaba procesado y no condenado? Entonces lo que termina diciendo la Corte, que la respuesta que le tenemos que dar ante todo esto es el principio de inocencia que se debe respetar en todos, ¿no? Artículo 18. Lo que quedaría otro debate también es un poco esto, ¿no? Lo que yo les decía que decía antes la Corte. En definitiva, ¿qué pasa con aquellos personajes, por decirlo de una manera, que están comprometidos o que tienen causas, es decir, y que en definitiva el pueblo los elige, ¿no? Que el pueblo puede elegir en comicios libres a quien lo gobierne. Pero acá nos tendríamos que plantear otro tema que ya sería de índole ético o moral, como nosotros como pueblo capaz que estamos eligiendo a personas con, por decirlo, determinado prontuario, ¿no? Pero a lo que voy, y hago hincapié en esto, que la Corte, diferenciando el 64 y el 66, lo que quiere y en definitiva hace hincapié al principio de inocencia, atento que Bussi había estado procesado, no condenado, en el momento de su incorporación a la Cámara de Diputados. Otro caso similar es Patti. Sí. Esto debe tener relación con ese planteo de ficha limpia que estaban tratando y rechazaron en diputados. Sí, y también yo creo que, a lo que voy, que también es un planteo nosotros, ¿no? Como pueblo, digo, es decir, el pueblo de Tucumán en su momento eligió como candidato, como diputado nacional a Bussi, ¿no? Nosotros como pueblo, pero también se relaciona con las listas sábanas, también se relaciona con un montón de cosas, porque si me refiero, no existiesen las listas sábanas, uno pudiese realmente elegir al diputado y hasta, por decirlo, saber realmente a quién está votando, ¿no? Esto muchas veces en la famosa lista sábana, que a veces están, uno, no sé, creo que uno no se pone a verificar desde el primero al último si tiene proceso, si está condenado o lo que fuese. En este caso concreto, Bussi, eran delitos terribles, de lesa humanidad. No estoy con esto justificando que quede claro los delitos, ni mucho menos. Lo que voy es que él estaba procesado, no condenado, entonces esa facultad, lo que considera la Corte, que esa facultad que ejerció la Cámara de Diputados de rechazarle su diploma, se excedió porque precisamente lo hizo en base a una idoneidad moral que concretamente la Corte lo que considera es que ese 64 no es exclusivo y excluyente, sino que en virtud del 116,
la Corte es la que toma como la sartén por el mango y dice, no, a ver, todo bien la facultad del 64, pero Bussi estaba procesado. Entonces, como que el Congreso, la Cámara de Diputados, perdón, se excedió en esa facultad. ¿Se entendió? Bussi, medio largo, pero bueno, tuve que darles toda la explicación. Otro caso que tenemos parecido es Patti. No voy a entrar en Patti porque si no se me va a ir toda la hora, pero simplemente también es un caso donde Patti, diputado por la provincia de Buenos Aires, también delitos de lesa humanidad, funcionario de la última dictadura militar, pero volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros como pueblo, cuando elegimos, estamos eligiendo a esta gente. Pero bueno, es la facultad, en el caso de Patti lo mismo, se le rechazó el diploma y no se le permitió jurar, y ahí concretamente en Patti lo que sí, después, al tener creo que ahora falleció Patti, me parece, que él al tener los procesos en marcha, al no se olviden que vamos a hablar la clase que viene, el tema de las inmunidades, ¿no? Porque también todo esto tiene otro matiz, que es entrar al Congreso para tener inmunidades, entonces si no se consigue el desafuero, bueno, un poco lo que hablábamos ayer. En el caso de Patti, al no conseguir, él no puede jurar como diputado y termina preso. Ese es el caso de Patti. Pero para mí como que la pregunta, insisto con eso, ¿no? Como pueblo, ¿a quién elegimos? Es eso. Para mí es la pregunta que tendríamos como hacer una mea culpa, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Bueno, sigo avanzando, ahora sí, vamos a avanzar más rápido. Juramento de los legisladores, después lo leen, es el artículo 67, no van a tener ningún inconveniente. Y entramos a algo que sí se estaba relacionando con Bussi, son las facultades disciplinarias frente a sus miembros, que esto se encuentra en el artículo 66. ¿Quién lo puede leer? Perdón, ¿alguna acotación, algo que quieran hacer sobre Bussi o sobre... ¿Patti no había asumido y lo echaron? Sí, creo, sí, ahora que sí, pero lo desaforaron. Es decir, lo dejaron asumir para desaforarlo. Ahí está. Asumió, lo desaforaron y después terminó preso al ser desaforado. Para que no pase lo de Bussi. Claro, pero igual Bussi nunca llegó a asumir porque se le pasaron los 4 años. Por eso el primer fallo 2001 y el último 2007. Bueno, facultades disciplinarias frente a sus miembros es el artículo 66. Una consultita tengo. Sí. Respecto del tema anterior. Entonces, digamos, quiere decir que cada cámara tiene la facultad para poder juzgar cuestiones materiales, pero no cuestiones de moralidad, digamos. No, a ver, cada cámara en virtud del 60. Como de admitir, digo, eso, no de juzgar, sino admitir. Por eso, de admitir o rechazar cuestiones materiales. Cuando vos te referís a cuestiones materiales, es concretamente el cumplimiento de los requisitos constitucionales. Exacto, sí. Es eso. Lo que pasa es que lo que trataron en Bussi es concretamente de ampliar un poco más y ir por la idoneidad moral. Claro. Pero capaz que ahí en Bussi, capaz que otro caso se podría ir por idoneidad moral, pero en el caso de Bussi concretamente él estaba procesado sobre los delitos de lesa humanidad. Entonces ahí tenemos el 18. Es como que está bueno el caso porque son como varios institutos y varios derechos que se ponen medio en jaque. Pero si no hubiese estado, digamos, afectado o procesado por un delito de lesa humanidad, ¿hubiese sido admisible, digamos, el hecho que la Cámara tenga esa atribución como de admitir cuestiones morales? Bueno, lo que dice la Corte es que concretamente, primero, que era una facultad exclusiva y excluyente de la Cámara, salvo que haya un caso o causa concreto. Entonces, a lo que voy, de esa persona X que vos decís
que, por ejemplo, la Cámara le rechaza el diploma por cuestiones morales, lo más probable es que vaya a recurrir ante la justicia, y hay que ver lo que dice la Corte. Yo creo que lo que habla concretamente el 64, si vos lo lees, es con relación a la validez, título de sus miembros, no te abre un poco la puerta de la idoneidad moral. Y aparte, entonces, la Cámara tiene una discrecionalidad limitada, entonces. y la Cámara tiene la facultad conferida por el 64. Lo que pasa que vos fijate que también tenés toda una etapa preelectoral, donde en definitiva también se pueden valer todas esas impugnaciones ante la justicia electoral, y capaz que eso pasó de largo. A lo que voy, yo para contestarte lo que te tendría que decir es, como técnicamente lo que dice el 64 es para juzgar sobre la validez título de sus miembros. En el hipotético caso que la Cámara abra un poco más el juego por el tema de idoneidad moral, como dice la Corte, ahí si existe un caso concreto, la cuestión va a ser judiciable. Entonces Claro. hay que ver, esa persona lo más probable es que recurra ante la justicia, y qué es lo que dice la Corte sobre eso. Esa sería un poco como la respuesta constitucional para darte. Ahora cuando veamos el 66, vamos a ver que la Cámara sí, ahora, no me quedé pensando que todavía no lo leímos, pero van a encontrar que la Cámara sí tiene facultad para, en definitiva, hasta sancionar, como dice el artículo 66, por inhabilidad psicológica o moral sobreviniente a la incorporación de los legisladores. Entonces, no previa. Claro, que es la diferenciación que hace la Corte entre el 64 y el 66. Y aparte, concretamente, todos esos delitos atroces, pero proceso estaban. Entonces ahí, por eso te digo, es todo un tema de la balanza de los principios, pero ahí tenés el 18, que es, en definitiva es la presunción de inocencia que tenemos todos, hasta que no tengamos sentencia firme y condenatoria, ¿no? Entonces por eso es como un caso que tiene varias aristas. ¿Cómo se entiende el término moral sobreviniente a su incorporación? ¿Es posterior o al momento? Es que, por eso, vamos primero a leer el 66, que creo que no lo leímos. No, ¿lo leo? Dale, Sí. Gabriela. Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno, pero bastará la mayoría de 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren en sus cargos. Bueno, ahora voy a contestarle la pregunta, pero empiezo ya a desarrollar este tema. Vuelvo con lo mismo. Estas prerrogativas de las cámaras son, en definitiva, no son revisables judicialmente. Es decir, vamos a ver de menor a mayor que la Cámara puede corregir, remover y excluir. Son 3 que surgen del 66. Corregir, remover y excluir. Estas facultades no son revisables judicialmente, salvo, por eso un poco contestándole a Yelén, salvo que afecten derechos de terceros. Entonces volvemos a lo mismo. Si afectan el derecho de un tercero, hay que ver qué es lo que dice la Corte. Cada una de las cámaras es el único juez como para calificar la conducta de sus propios integrantes. Es decir, cada una de las cámaras es en definitiva quien califica las conductas de los integrantes. ¿Esto por qué se hace? Que insisto, voy de menor a mayor, corrección, remoción y exclusión. Es para lograr el trabajo parlamentario, es decir, cuando se debaten los proyectos de ley o en las comisiones, concretamente lo que a veces se requiere
es que los legisladores pueden incurrir en, por ejemplo, insulto, alguna falta, no respetar el uso de la palabra. Entonces, en los reglamentos internos de cada una de las cámaras se prevén sanciones. Estas sanciones pueden ser desde un apercibimiento o un llamado de atención hasta privación del uso de la palabra en la sesión respectiva. Y ahí en este caso se tiene igual, todo votar, no es unilateral, el voto de los 2/3 de los miembros presentes. Esa sería la más sencilla, la corrección, un correctivo. La segunda, y ahora para contestar un poco la pregunta de Alberto, es la remoción. Las tres están en el 66. La remoción, no lo tomen, aunque el término no es sinónimo de la tercera, de exclusión. Remoción no lo tomen como sanción, sino remoción, tómenlo como una limitación. Es decir, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, una incapacidad física o una incapacidad psicológica, por decirlo de una manera, y que ese legislador, estoy pensando en algún caso, a raíz de una incapacidad física o psicológica, no pueda renunciar, por decirlo. Entonces, en ese caso, con el voto de los 2/3 de los miembros presentes, se puede remover a ese legislador. Pero, o sea, se lo desafecta. Sí. Eso sería un sinónimo, digamos, una desafectación. Sí. Y el término es la remoción, concretamente. Remover al legislador. Yo les decía que las... perdón. No, yo decía que las incapacidades pueden ser físicas o psicológicas que afectan al legislador y que en los hechos le impiden ejercer su función. Y contestando la pregunta de Alberto, sobreviniente, y por la diferenciación que hace la Corte, es una incapacidad que ocurrió desde el momento que él juró como legislador y a medida que fueron pasando el tiempo, es decir, después de la jura como legislador. Por eso la Corte hace esa diferenciación entre el 64 y el 66, que el 66 le da facultad a las cámaras para remover a un legislador, pero a partir de su incorporación. Correcto. O sea que le impide renunciar por sí mismo. Eso es. Sí, sería el caso, por ejemplo, ya les digo, alguna incapacidad que tuviese, es un caso muy específico. Ahora cuando vamos a... Sí. Pero, por ejemplo, alguna incapacidad, no sé, una ACV, por decirlo, y claro, que el legislador no pueda renunciar, o si no sé... Bien. Y en lugar de echarlo, le quitan el cargo. Claro, lo remueven de su cargo, pero por eso les digo, remoción no como sinónimo de sanción, sino porque fíjense que bien habla de inhabilidad física o moral. Entonces, incapacidad física nunca puede ser una sanción. Y el último, que es como el más grave, ya ahí sí, exclusión, cuando excluir a los legisladores de su seno. Es con la misma votación, pero ya se entiende que son causas más graves que la corrección o remoción. Por ejemplo, es decir, presuntos o supuestos delitos cometidos por ese legislador. Claro, ahí lo echan. La exclusión. Ahí lo echan. En otro caso le sacan el cargo. Y ahí lo echan. Claro, pero el último ya, insisto, como sanción la exclusión. Hubo un caso que ustedes, no sé si recuerdan, que fue del diputado, ¿se acuerdan del caso que, bueno, fue uno de los primeros femicidios, todavía no estaba consagrado así por la legislación penal, del caso María Soledad Morales? Fue un caso bastante renombrado, lamentablemente, y no sé si se acuerdan del... que dentro de los que creo que, no me acuerdo si después estuvo o no acusado, estaba el hijo del diputado Luque. En ese momento su padre era diputado y uno de los presuntos... Él dijo una barbaridad, sí, lo echaron. Claro, uno de los presuntos autores era el hijo. No me acuerdo, la verdad, si fue autor material o no, pero bueno, pero estaba involucrado. El padre... concretamente lo que dijo, que él tenía el poder suficiente para encubrir a su hijo en el caso que hubiese sido condenado. Bueno, en ese caso concreto fue uno de los casos en donde la Cámara votó y excluyó
a este diputado. A veces, por eso les dije, supuesta comisión de delitos, porque después, muchas veces, si ya tenemos capaz que un delito, no me quiero, es lo que vamos a ver la semana que viene, y una comunicación del juez, ya entramos en otro tema que es el desafuero, ¿no? Acá estamos hablando que, concretamente, que las facultades disciplinarias que tiene la Cámara frente a sus miembros, que puede corregirlo, removerlo o excluirlo. También estas facultades disciplinarias, no solamente la Cámara, en virtud del artículo 66, las ejerce sobre sus miembros, pero en virtud del artículo 68, que es la facultad que tienen las cámaras de dictarse su propio reglamento, las pueden ejercer sobre terceros. Fíjese hasta dónde llegan el poder, en definitiva, o la facultad que tiene cada una de las cámaras. Hay un caso, después el caso Peláez, en el año 1995, en donde la Corte, Peláez, lo que trató de hacer es un poco restringir esta facultad que tienen disciplinarias cada una de las cámaras de imponer sanciones a terceros. Cuando me refiero a tercero, por ejemplo, están sesionando, entra, no sé, entra un tercero, entra una persona, me refiero a un que no sea legislador, y insulta, tira algo, es decir, a eso me refiero, facultades disciplinarias frente a terceros, que no sean legisladores. Entonces les decía que en el caso Peláez lo que trató de hacer la Corte es un poco como ajustar la doctrina, y concretamente, después lo van a leer, lo importante es que ese tercero lo que cometa siempre es una contravención y no un delito, porque si ese tercero comete un delito, ya quien interviene es la justicia ordinaria, ¿no? Entonces en el supuesto caso que es el tercero, una contravención, me refiero que entra en la Cámara, insulte a un legislador, le tire algo, a eso me refiero, en ese caso puede imponer alguna sanción disciplinaria. ¿En qué artículo es ese? No está en un artículo definido, el 66 es para sus propios miembros. Esto surge un poco de la doctrina de la inmunidad de opinión, que vamos a ver la clase que viene, del 68. La clase que viene vamos a ver las dos inmunidades más importantes, la inmunidad de opinión del 68, inmunidad de arresto del 69 y desafuero del 70. Bueno, esto de la facultad de imponer sanciones disciplinarias a los terceros surge un poco de la doctrina del artículo 68 de la inmunidad de opinión que tienen los legisladores. ¿Y no lo establece en el reglamento? En el reglamento lo que se establecen son las faltas, concretamente, las sanciones que se le puede imponer. Pero por eso insisto con el caso Peláez, porque antes las cámaras tenían amplia discrecionalidad para imponer sanciones a terceros, y a través de este caso se trató de restringir un poco la facultad que tiene cada una de las cámaras con relación a esto. En los reglamentos está previsto concretamente cuáles pueden ser las sanciones, los reglamentos de cada una de las cámaras. Bueno, hablando de reglamentos, 66. ¿Quién lo puede leer? En el 66 tenemos varias cosas, reglamento, renuncia. El 66 ya lo leímos. El 66 no es el que leímos recién. Sí, sobre pero quiero remoción. que lean la parte de renuncia, porque en el 66 está todo. Está la corrección, remoción, exclusión, renuncia y reglamento. Por eso les digo, es un artículo medio largo. Tiene como varias atribuciones. Lean si quieren la parte de la renuncia y de reglamento. Pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. ¿Eso es? Sí, bueno, esa es la facultad que tienen los legisladores de renunciar, y cada cámara en definitiva pueda aceptar o rechazar la renuncia de cada legislador, y si siguen leyendo el 66 tiene la parte también de reglamento. ¿A dónde? El mío llega hasta cargos. Ahí termina. Hasta sus cargos. Ahí termina. Profe, el mío llega hasta cargos también. Lo de reglamento está al principio. Cada cámara hará su reglamento. Ahí está, del 66, sí, sí. Al principio. Ah, claro, cuando empieza Bueno, al entonces, principio. sí.
Bueno, yo Claro. lo que les decía es que del 66 van a encontrar varias cosas, varios institutos. Sí. ¿Qué es esto de los reglamentos? Los reglamentos que cada una de las cámaras puede dictar son normas jurídicas de carácter administrativos, autónomas, y que solo obligan a sus miembros. Normas jurídicas de carácter administrativo, autónomas, y solo obligan a sus miembros. ¿Qué quiero decir? No pueden obligar a un tercero. Lo dictan cada una de las cámaras con la finalidad de facilitar el trabajo parlamentario, ¿no? Van a ver que un montón de situaciones, cuando veamos toda la parte de juicio político, que solamente tiene 3 artículos, todo lo que es el trámite, por ejemplo, concretamente de juicio político, surge del reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento de la Cámara de Senadores. Y también todo lo que se refiere a los proyectos de sanción de leyes. Van a ver que está ese famoso capítulo 5 de la Constitución, digo famoso que siempre hablamos, van a ver los artículos, pero toda la parte, el detalle surge de los reglamentos internos de cada una de las cámaras. Del 66 también surge otro tema, que es la simultaneidad en las sesiones. ¿Se acuerdan cuando ayer yo les decía que el carácter un poco complejo y compuesto que tiene cuando definimos el Congreso? Yo les dije el carácter compuesto y complejo que tiene el Congreso Federal. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense, si pueden leer la parte de simultaneidad en las sesiones del 66. No está eso. Sí, perdón, 65. Ah, No, está bien. ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de 3 días sin el consentimiento de la otra. Bueno, por eso yo les decía, es un órgano, al ser un órgano complejo y compuesto, no pueden, en definitiva, tienen que comenzar las sesiones en forma simultánea y no pueden dejar de sesionar por más de 3 días. Si ustedes me dicen, ¿esto en la práctica pasa o no? No pasa. Esto es lo que establece la Constitución en el 65 como un control intraórgano, como para que las cámaras estén sesionando al mismo momento, pero en la realidad no pasa. Puede ser que esté sesionando una y la otra no, y no se compele, si no se intima de una cámara a la otra. Una pregunta, cuando llaman a sesiones extraordinarias, ¿también Sí. tiene que ser a ambas? Sí. También. Sí. Ahora en un ratito quiero llegar, vamos a ver a las sesiones, vamos a ver los 4 tipos de sesiones, pero sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, seguimos con derecho parlamentario. Asamblea legislativa. Bueno, ustedes esto ya, al haber visto acefalía, ya el término lo tienen. La regla general es que cada cámara actúa en forma separada. Las cámaras no actúan en forma conjunta. La regla general, por ejemplo, en los proyectos de ley, van a ver la semana que viene que hay una cámara de origen y una cámara revisora. Si bien tienen por el 65 que actuar en forma, trabajar en forma simultánea, pero no conjunta, ¿no? A no equivocarse con estos términos. Entonces la regla general es que cada una de las cámaras actúa en forma separada. ¿Cuándo actúa en forma conjunta? En los casos de asamblea legislativa. ¿Qué sería asamblea legislativa? Cuando ambas cámaras se juntan en un recinto. Van a encontrar casos de asamblea legislativa, luego de la reforma, que están expresamente en la Constitución. Otros, esto es sencillo, si no cualquier cosa, yo les nombro algunos, esto lo pueden ver en Quiroga. Hay casos que están expresos, casos que están implícitos de asamblea legislativa, y luego casos discutibles. Es decir, discutibles me refiero que no toda la doctrina está de acuerdo. ¿Cuál sería, a ver, esto ya les pregunto a ustedes, sobre todo porque se relaciona con Poder Ejecutivo, ¿cuál sería un caso de asamblea legislativa que está en forma expresa en la Constitución, que la Constitución lo dispone? Cuando se presenta el Ejecutivo a iniciar las sesiones. Bien. Y, es decir, eso sería apertura de sesiones ordinarias, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Y cuál otro? ¿Qué les parece cuando
No, bueno, después de este domingo no va a pasar, hay que esperar 2 años más. Pasa cada 4 años. ¿Cuándo? Jura alguien importante. El paso a la presidencia, Elegir, Cuando jura quién. paso, digamos. elegir presidente. El electo, No se compliquen, algo más sencillo. Cuando jura quién. el presidente electo. Presidente y vice. Es un caso de asamblea legislativa. Eso lo van a encontrar, por eso pensé que lo deben haber visto con Daniel, en el artículo 93. Y cuando el presidente, lo que decía Alberto, hace la apertura de sesiones ordinarias, es el 99, inciso 8. 99, atribución al Poder Ejecutivo, inciso 8. Casos implícitos de asamblea legislativa. ¿Se llama extraordinaria o se llama legislativa? ¿El qué? La asamblea, extraordinaria. No, legislativa. Les dije extraordinaria, no es legislativa. ¿Qué les parece a ustedes los casos implícitos? Y ahí sí, los relacionamos con qué. Con lo que un poco decía Roxana y me estaban diciendo. Y cuando hay que elegir presidente para terminar el mandato. Entonces, ¿ese caso qué es? 88, ¿qué es el artículo 88? Oh. La sucesión, ¿cómo se llama? Acefalía. La cefalía. Por eso, cuando hay que determinar qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia de la Nación, bueno, es Asamblea Legislativa. Y también cuando se proclama la fórmula del presidente y vicepresidente electo, también es un caso de Asamblea Legislativa. Les digo los artículos. El primero, el 88, y el segundo, 97 y 98. Cuando se proclama electa la fórmula del presidente y vicepresidente, en los casos del 97-98, el silencio constitucional ha interpretado que el Congreso tiene que estar reunido en Asamblea Legislativa. Y los casos discutibles sería el 75, inciso 21, cuando se admite o se rechaza los motivos de renuncia del presidente. Eso está discutido, si tiene que ser o no en Asamblea Legislativa, artículo 75, inciso 21. El segundo caso, que lo vieron conmigo, es simplemente la postura de Quiroga, cuando se declara la necesidad de la reforma. ¿Se acuerdan? La postura unilateral de Quiroga, porque tiene que ser en definitiva un procedimiento de formación y sanción de las leyes. Él considera que se podría declarar en Asamblea Legislativa. Y el tercer caso, también discutible, cuando se declara la inhabilidad del presidente y o vicepresidente, del artículo 88, también acefalía. Esos serían los casos discutibles. Perdón, ahí cuando se declara, en el artículo 88. La inhabilidad del presidente y vicepresidente. Gracias. De nada. Estos casos les digo discutible porque no toda la doctrina está de acuerdo y a veces se hace por Asamblea Legislativa y a veces no. Por eso los últimos 3 son discutibles. Bueno, llegamos, estamos avanzando con derecho parlamentario así. Sesiones del Congreso. Tengo sesiones, quórum, mayoría, pero bueno, vemos a qué llegamos hoy y la clase que viene es otra más de derecho parlamentario el martes que viene, ¿no? Cuando hablamos de sesiones del Congreso, decimos que la actividad del Congreso, a diferencia de otro órgano legislativo, carece de continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Poder Legislativo está en funcionamiento, decimos que está en sesiones. Si no está en funcionamiento, decimos que está en receso legislativo.
Es importante esto último, lo de receso legislativo, porque hay determinados institutos que le corresponden al Poder Legislativo y en caso de receso, esta facultad se delega al Poder Ejecutivo. Pero bueno, volviendo al tema de las sesiones, si el Congreso está trabajando, está funcionando, decimos que se encuentra en sesiones. Yo les decía que hay 4 tipos de sesiones que van a encontrar. La típica pregunta de examen es cuando, en el oral, cuando hablamos de las sesiones, que decimos 4 tipos de sesiones, bueno, ¿dónde están estas? Sesiones preparatorias, ¿dónde se encuentran? No están en la Constitución Nacional, se encuentran en los reglamentos internos de cada una de las cámaras. Entonces, les decía, las primeras que encontramos son las sesiones preparatorias, no surgen de la Constitución, sino los reglamentos internos. Yo les doy la fecha, no es que se le va a preguntar una fecha, pero para que ustedes sepan cuándo se reúnen. En la Cámara de Senadores se reúnen el 24 de febrero de cada año para designar autoridades y fijar días y horas, y el 29 de noviembre de cada año para la renovación parcial. ¿Se acuerdan? Renovación parcial es para incorporar los nuevos senadores. ¿Se acuerdan que hablamos ayer? Esto simplemente que sepan que hay fechas, no es que se le va a preguntar las fechas. ¿Y cuándo? ¿Cómo lo escuchó? ¿El 24 de febrero para qué es? El 24 de febrero designar autoridades, fijar días y horas de sesiones ordinarias. Pero de cada cámara. No, eso es con relación a la Cámara de Senadores. Ahora les digo cómo es la Cámara de Diputados. Acuérdense que bien separada siempre cada una de las cámaras. Tienen reglamentos diferentes, pueden establecer días diferentes, y ellos no se vinculan en esto. Y en la Cámara de Diputados les decía que se reúnen dentro de los primeros 10 días de diciembre de cada año, 10 días de diciembre de cada año, para elegir autoridades y dentro de los últimos 10 días de febrero de cada año, y dentro de los últimos 10 días de febrero de cada año, para fijar días y horas de sesiones ordinarias. Todo esto que les dije, no es que no importe, pero que sepan. ¿Lo podrías volver a repetir, por favor, lo último? Sí, en la Cámara de Diputados se reúnen dentro de los primeros 10 días de diciembre de cada año para elegir autoridades, y dentro de los últimos 10 días de febrero de cada año para fijar días y horas de sesiones ordinarias. Gracias. De nada. No es importante que sepan la fecha ni nada. Sí que me interesa que sepan para qué sirven las sesiones preparatorias. Entonces, tienen el objeto de elegir autoridades. El 64, es decir, examinar y expedirse sobre los diplomas que presenten los legisladores electos. Elegir autoridades, examinar y expedirse sobre los diplomas que presenten los legisladores electos, y tomar juramento a los que se incorporan también, organizar el trabajo, y bueno, y esto que les decía, y fijar días y horas para el desarrollo de sesiones ordinarias. Es decir, en síntesis, ¿qué se hace en las sesiones preparatorias? Valga la redundancia, se prepara, se arma, se organiza todo el trabajo del año, se le toma el juramento, se pone en juego la facultad del 64, se eligen autoridades, es decir, se organiza, en definitiva, el trabajo anual. Acuérdense, porque a veces son preguntitas de examen que no surgen de la Constitución Nacional, sino de los reglamentos internos de cada cámara. Bueno, esto no está en la Constitución, son reglamentos de cada cámara, y cada cuánto se cambian esos reglamentos, los cambian ellos mismos, ¿cómo está reglamentado eso? Estos reglamentos internos pueden recibir algún tipo de modificación y esa modificación la tienen que votar, si entramos ahora en un rato se lo explico, con la mayoría absoluta de los presentes. Genial. Acuérdense que los reglamentos es como la propia, el propio estatuto jurídico de cada una de las cámaras, donde hay miles y miles
de actividades que se desarrollan, y sobre todo es como todo lo que es pormenorizado, todo lo que es el detalle surge de los reglamentos. Bueno, las segundas sesiones que encontramos son las sesiones ordinarias. Luego de la reforma de 1994, las cámaras se reúnen del 1 de marzo al 30 de noviembre, esto está en el artículo 63, este periodo fue extendido por la reforma de 1994, porque antes se reunían del 1 de mayo al 30 de septiembre. Ahora se extendió del 1 de marzo al 30 de noviembre. Lo que hablaba recién Alberto, es decir, por el artículo 99, inciso octavo, quien realiza la apertura de sesiones ordinarias es el presidente de la Nación, generalmente lo hace con un mensaje, voy enganchando todos los temas, reunidos en la Asamblea Legislativa, pero no ha pasado, no sé, este último tiempo no, pero si el presidente de la Nación, por ejemplo, no concurre al Congreso, en el caso de Asamblea Legislativa, como el artículo, ahora lo vamos a leer, 63, está en forma imperativa, deben las cámaras comenzar las sesiones ordinarias. Es decir, en el supuesto caso que el presidente no concurriese a realizar la apertura de sesiones ordinarias. ¿Quién puede leer el 63? Lo leo. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Esperan 2 minutitos que me tocan timbre y ya estoy, disculpen. Como se habrán dado cuenta, yo uso anteojos, no veo bien de lejos, pero estos para leer de cerca no me sirven, me los tengo que sacar. Y para no sacármelo me confundo. No veo nada de lejos. Bien, ¿Eh? Igual quedan bien. Sí, pero me confundo cuando lo leo porque se me pone borroso, pero... Ahí te compartí los fallos Busi y Patti. Ah, gracias, Alberto, gracias. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No. Cuestiones de anteojos nada más. Bueno, entonces, ¿para qué sirven las sesiones ordinarias? Es el trabajo parlamentario, es decir, supuestamente, no quiero ser irónica, pero es supuestamente para que los legisladores sancionen las leyes que necesita el pueblo, ¿no? Es decir, sería del 1 de marzo al 30 de noviembre, es el trabajo parlamentario, es la creación del derecho, es cumplir con esta función legislativa. Ahora, pasando a las otras sesiones, que serían las de prórroga, puede ser que cuando llegue el 30 de noviembre no hayan finiquitado, es decir, no hayan terminado concretamente este trabajo que vienen haciendo. Entonces, pueden convocar, como dice el artículo 63, a sesiones de prórroga. Lo importante de las sesiones de prórroga que las tienen que convocar antes que finalicen las sesiones ordinarias. Es decir, tienen que estar convocadas antes del 30 de noviembre. ¿Quién puede convocar a sesiones de prórroga? Por el artículo 63, la propia Cámara, y por el artículo 99, inciso 9, que capaz que ya lo vieron con Daniel, porque esto es una atribución del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones de prórroga. ¿Cuál es ese último? 99, inciso 9. 63 para el Congreso y 99, inciso 9. Importante, ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso pueden volver a convocar a sesiones de prórroga. Es decir, se convocan por tiempo determinado y terminan. Pero acuérdense, antes
que terminen las ordinarias. Y las ¿Esa más complicadas... prórroga sí, por una sola cámara o las dos? que se convoquen a sesiones de prórroga, no, puede ser que una de las cámaras lo convoque. Pero solamente afecta a esa cámara, la otra no. Sí, porque, es decir, es lo que yo les digo, por ejemplo, se está tratando un proyecto de ley, entonces capaz que la Cámara de Diputados pasó el proyecto de ley a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores está 28, 29 de noviembre, y acuérdense que ellos no trabajan, bueno, no quiero ser, como que no trabajan todos los días, a veces son días que del trabajo, me refiero de cuando se debate la ley, martes y jueves, entonces ven que están 29, 28, 29 de noviembre, y no llega, entonces la Cámara de Senadores convoca a sesiones de prórroga para debatir y votar ese proyecto de ley. Claro, pero yo pregunto por el caso de la devolución a la Cámara de Origen, Sí. si la otra Cámara también tiene que estar prorrogada. No, porque me refiero, ese caso que le comenté concretamente, estamos hablando aparte, lo que quiero decir, fíjense que es 30 de noviembre y después reanudan el trabajo supuestamente 1 de marzo. Entonces son diciembre, enero y febrero, son 3 meses nada más en cuanto a tiempo material para convocar a una sesión de prórroga. Entonces, si ese proyecto de ley pasa de una cámara a la otra, puede ser que la otra no convoque a sesiones de prórroga y después retome el proyecto de ley a partir del 1 de marzo. ¿Y cómo juega el vencimiento de los proyectos cuando no se trata en el año? Hay leyes sobre caducidad, que eso lo vamos a ver cuando veamos toda la parte de procedimiento de formación y sanción de las leyes, caducidad de un proyecto de ley. Si no se trata en el año, si no se trata... habitualmente cuando hay proyectos de diferentes leyes que son importantes, o me refiero que hasta la población está pendiente, institucionales, a veces ahí sí se convoca la sesión de prórroga como para terminar con ese proyecto de ley. Pero no siempre, porque me refiero a una de las cámaras, o por las dos, pueden terminar de trabajar el 30 de noviembre y retoman ese proyecto de ley al año siguiente, ¿no? Bueno, la más complicada de todas, no para que ustedes la entiendan, pero por lo que ocurre, serían las sesiones extraordinarias, que serían las últimas sesiones que nos faltan. Las sesiones extraordinarias son aquellas que se pueden desarrollar en el periodo que va del 1 de diciembre al 28 o 29 del año siguiente, digo 28 o 29 porque es un año bisiesto, fuera por supuesto de que no se haya convocado a de prórroga, ¿no? Es decir, que quede claro. 1 de diciembre, 28 o 29, siempre y cuando no haya convocado sesiones de prórroga. Importante de las extraordinarias que solamente las puede convocar el Poder Ejecutivo. Es decir, acá no hay duda, y no es como las de ordinarias y de prórroga con todos estos vericuetos que les fui diciendo, no. Las extraordinarias solamente las puede convocar el Poder Ejecutivo, y calculo que lo vieron con Daniel por el 99, inciso 9, las convoca el Poder Ejecutivo para tratar un grave interés de orden o de progreso. Un grave interés de orden o de progreso. De modo que quiero decir con esto, que si solamente las puede convocar el Poder Ejecutivo, no puede el Congreso autoconvocarse en sesiones extraordinarias. Tampoco puede tratar otros asuntos. Ahí voy con eso. ¿Qué les iba a decir? Lo que se dice con relación a las sesiones extraordinarias, que es agenda cerrada, es el punto, ¿no? ¿Por qué agenda cerrada? Porque es el tema, concretamente, grave interés de orden o de progreso, es decir, el tema convocante por el Poder Ejecutivo. Esto les decía que aunque la Constitución no lo diga, como decía Alberto, no se puede incluir en la convocatoria otros puntos a sesiones extraordinarias. Y otra cosa que no dice el 99, inciso 9, que aunque la Constitución no lo diga, quien debe dar por terminadas las sesiones extraordinarias es el Congreso.
todo esto es como que van a encontrar que Quiroga Lavie sostiene que en virtud del 75, inciso 32, ¿se acuerdan que hablamos ayer de los poderes residuales o implícitos? Sería conveniente a veces este punto, por ejemplo, de las sesiones extraordinarias, tratar de reglamentarlo algo más. ¿Y qué lo da? ¿Cada cámara por separada? No, un poco lo que me decía Gabriela, quien convoca es el Poder Ejecutivo a las dos cámaras para tratar estos asuntos. Bueno, ¿cómo están? ¿Están cansados? ¿Están...? Cierre. A mí me surgió Cierre lo una hace una sola pregunta. cámara. Esperen que me están de todo, tres me están preguntando. A ver, Gabriela. Y entre que yo no escucho, estamos bien. Sí. Ahora no puedo abrir, ahí está. No, la pregunta era un caso material de alguna sesión extraordinaria que haya pasado, Sí. para tomarlo de ejemplo. Con Menem. No, pero por ejemplo, fue todo el tema, ¿se acuerdan de la crisis de la renuncia de la Rúa y Chacho Álvarez? Todo el tema de la cefalía, ahí se convocó extraordinaria, ¿se acuerdan que eso fue diciembre? Es decir, que ahí no quedaba convocar a extraordinaria. Otro tema que me acuerde, ¿se acuerdan hace un par de años cuando Redrado estaba en el Banco Central? Sí, sí. Que fue Y enero. que no quería irse, ¿no? ¿Era así? Sí, tal cual. Porque él quería... Raro. No, lo que pasa es que él quería establecer como una política que, bueno, que en ese momento el gobierno de turno no quería. Bueno, ahí se convocó a extraordinarias. Es como que en este país, espero que este diciembre no, pero lamentablemente a veces los hechos ocurren entre diciembre y enero, y bueno, y si llegamos a enero hay que convocar a extraordinarias. Lamentablemente para este diciembre, como viene la cosa, Está complicado. está muy complicado. Yo- complicado. Perdón, voy a abrir la ventana, porque estoy como calor. Sí. Está muy complicado. Sí, de hecho, hoy estaba, le soy sincera, estoy tratando, bueno, llegué, entonces me quiero poner a tiro con la facu, con el estudio, y bueno, y voy leyendo los diarios y informándome de a poco. Hoy Bernie me dijo que para diciembre se esperaba una hecatombe. Bernie. Bueno, No diciembre, nos quedamos más tranquilos entonces, pues si él lo dice. diciembre siempre hay problemas. Es que es lo que le decía. Yo lo pensaba a nivel más social y específicamente de Mar del Plata, no porque tenga ninguna noticia de algo diferente. Pero sí, hoy preguntaba lo de la prórroga, porque, bueno, por una cuestión del repunte y todo esto del documental, van a pasarlo en la Cámara de Diputados, y se iba a pasar en noviembre, y dice, no, ya sabemos que va a haber prórroga, yo ya sabía de la Cámara de Diputados, y en diciembre vamos a estar. Si será verdad o no, no lo sé. Bueno, pero capaz bueno, es lo que dijeron. Quieren esperar 2 años. Yo siempre pongo en duda. Claro. Siempre, mi primera es ponerlo todo en duda. Pero bueno, es lo que me dijeron ayer. Ajá. Y sí, bueno, falta relativamente poco, hay que estar atento, como tienen que comunicarlo antes que venzan las ordinarias, es decir, antes del 30 de noviembre vamos a saber si en definitiva alguna de las cámaras prorroga sus sesiones. Supuestamente supuestamente no, esta noticia es de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. Pero, ya digo, es algo que me dijeron a mí, pero no sé si es verdad o no. Bueno, les doy 2 temitas cortitos. Una cosita anterior, finaliza el Congreso las sesiones extraordinarias. ¿Por cada cámara o de qué modo? Por cada cámara. Ah. Una cosita cortita porque se relaciona con todo lo que venimos hablando, pero disculpen, tengo pocos minutitos. Es nada más, yo les digo después lo que tienen que ver, es quórum y mayorías, que siempre se tiende como hasta, les diría, muchas veces a confundir. Quórum, les digo, una de las mejores definiciones que yo encontré como para que explicárselas a ustedes, es la de María Angélica Gelli, que ella dice, y les voy a dar hasta un ejemplo de números, ¿no? El quórum es el número mínimo de miembros para que el órgano colectivo pueda sesionar. Número mínimo de miembros para que un órgano colectivo pueda sesionar.
en cuanto, de modo que los miembros presentes superen a los ausentes. De modo que los miembros presentes superen a los ausentes. Y es más de la mitad. Y algo sencillo. Y algo sencillo, por ejemplo, pensemos en la Cámara de Senadores, 72 miembros. ¿Cuál sería el quórum? 37. Ahora, porque no hay que, uno entiende en el quórum, no hay que equivocarse, una cosa es el quórum para deliberar y otra cosa es la mayoría para decidir. Con relación a este ejemplo que les di, y ahora entramos en una clase de matemática, yo les decía, si estamos en la Cámara de Senadores, 72 miembros, con 37 tengo el quórum. Si necesito una mayoría, por ejemplo, de los 2/3, ahora vamos a ver en qué casos, ¿no? Pero si necesito mayoría de los 2/3, con 25 se adopta esa decisión. En cambio, si necesito mayoría absoluta, con 19 se toma esa decisión. Les digo, el tema de los números, que es importante, a mí por lo menos con los números, como que queda claro, para no estar equivocándose quórum y mayoría. Ahora, antes que me digan, yo con esto les expliqué quórum, ahora vamos a las mayorías, porque luego de la reforma de 1994, y bueno, y había unos casos antes, no hay una sola mayoría, que es también lo que ustedes a veces se equivocan. ¿Podés repetir el ejemplo de los números? Sí. De los presentes y de los... la mayoría... Estamos en la Cámara de Senadores, tenemos 72 miembros. Con 37 tenemos quórum. ¿Por qué? Porque tiene que ser más de la mitad. 36 más 1, 37. En cambio, eso es el quórum. ¿El quórum para qué es? Para deliberar, y hay que mantener el quórum para votar. Es decir, supuestamente el quórum sería inicio, duración y finalización. Si no dura, si se retiran, baja el quórum, se acaba la sesión. Ha pasado que se han ido al baño justito cuando tenían que votar. Sí. No, pero a lo que voy, a veces lo que ocurre cuando son sesiones largas, están en el quórum y quieren votar afirmativo, están en el quórum en el inicio, después se van, se duermen, se van a la peluquería, no sé, y después saben aproximadamente a qué hora tienen que votar y vuelven. Lo ideal... No, dijiste recién que era para iniciar... Claro, para iniciar, durar, pero, y deliberar, pero nadie controla que cuando se está deliberando esté o no el quórum. ¿Me explico? ¿Cómo nadie controla si es automática la asistencia con mecánica? Pero una vez que se da el no, pero quórum, en el transcurso dice. Claro. Tenemos quórum, comenzamos y ahí. Claro, después empiezan a deliberar y capaz que están 4 o 5 horas, ahí nadie controla el quórum. Lo importante es que después, en el momento de votar, por la mayoría y por el quórum, vuelvan a sentarse. Por eso lo dije así medio irónico, que a veces se van. No, pero sí, pero es así. Se duermen, es decir, lo que quiero aclarar es que cuando deliberan, nadie controla el quórum. ¿Sí, Alberto? Pues me mira. Hay que poner una bomba, profe, en el Congreso. Está porque es automática la asistencia. Concentrarse en la silla. Si se levanta alguien, ya no hay quórum, tiene que cerrar la sesión. No, porque la sesión se abre, por lo menos así es lo que yo he visto. La sesión se abre y comenzamos a deliberar. Entonces empieza, tiene la palabra este, tiene la palabra el otro, ahí tiene la palabra el otro. Ya, el que no está hablando, si quiere se va, si quiere, al momento de votar, ahí otra vez tienen que estar sus colitas apoyadas en la silla. Ahí lo explicó bien Gabriela. Es decir, está bien lo que dice Alberto, es decir, lo controlan, pero lo controlan cuando empiezan. Yo me siento, empiezan. Tiene la palabra este, tiene la palabra el otro, ahí, si el que se quiere ir, se va. Después saben que a determinada hora se vota, vuelven a hacer el quórum, a preparar el quórum, y para el voto. O negativo o afirmativo. O sea que ni siquiera sabe lo que votan, porque si se van cuando empieza, y después cuando hay que votar vuelven... No digo que todos se vayan, pero que está esa posibilidad. Pero es una forma de decir. Veces se los ve charlando entre ellos, que se levantan de las bancas y se ponen a charlar entre ellos cuando otro está hablando. Eso se ve muy seguido.
Y otra cosa, por ejemplo, no sé si ustedes vieron todo el debate sobre la ley de aborto. Ellos saben, esto no lo digo mal, sino que ellos saben a qué hora aproximadamente, cuando vienen esas sesiones maratónicas, a qué hora se va a votar. Es decir, se va a votar entre 4 y 5 de la mañana. Entonces, ya dieron el quórum cuando comenzó la sesión, y saben que entre 4 y 5 de la mañana se vota, capaz que no están. Hay algunos que sí, pero otros no están en toda la sesión. Lo importante, Alberto, que después, cuando llega el momento de votar, ahí sí, porque es electrónico. Y lo último, porque quiero llegar a esto, es el tema de las mayorías. Entonces, yo les decía que la regla general es MAP, mayoría absoluta de los presentes, M-A-P, MAP, sobre los votos válidos emitidos. La Constitución no lo dice en un artículo, en ningún artículo así en forma expresa, pero surge del artículo 66 infine y del 81 parte 3. Esa es la mayoría común. Sí, surge del 66 infine y del 81 parte 3. Luego de la reforma de 1994, hay casos que tienen mayoría agravada o calificada. ¿Qué significa mayoría agravada o calificada? Es como una mayor mayoría. Y ahí vamos a encontrar MAT, M-A-T, que sería mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Para que se acuerden, que lo vieron conmigo. Por ejemplo, artículo 30, ¿se acuerdan la postura ortodoxa? Mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. Y otra mayoría agravada o calificada, sería los famosos 2/3. Que los 2/3 también pueden ser sobre los presentes o sobre la totalidad. Entonces, para que quede claro, la regla es MAP. Las excepciones sería la mayoría agravada, que serían MAT, mayoría absoluta de la totalidad, y 2/3, que puede ser de los presentes y de la totalidad. Absoluto es mitad más 1. No es tan así, lo que le dicen mayoría absoluta de los presentes es más de la mitad. Bueno. La primera es mayoría absoluta de los presentes, solo presentes. Entonces vuelvo con esto. La regla básica es MAP, mayoría absoluta de los presentes. Las excepciones de mayoría agravada o calificada la pueden encontrar en MAT, mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, o 2/3. Y a su vez los 2/3 se pueden volver a dividir en presentes o en la totalidad. Le pongo un caso de cada uno. Como para entonces, que agravada y calificada es lo mismo, entonces. Sí, sí. Ah, ok. Un caso de cada uno como simplemente para que se entiendan. Y casos que ustedes vieron. MAT, mayoría absoluta de la totalidad. ¿En qué caso? Formas semidirectas de democracia. Artículo 39. Coparticipación impositiva. Artículo 75, inciso 2. Los DNU 99, inciso 3. Consejo de la Magistratura 114, Jurado de Enjuiciamiento 115. Todos estos son ejemplos. Ejemplos. Esto lo van a encontrar bien en Quiroga. No los quiero seguir complicando porque sobre esto tienen las expresas y las implícitas también. Pero que bueno, que sepan algunos ejemplos de cada una. Vamos con los 2/3. 2/3 de la totalidad, el que ya revieron conmigo. El 75. Perdón, los anteriores que dijiste eran de cuál? De la MAT. De la MAT. 2/3 de la totalidad. El 75, inciso 22. ¿Se acuerdan? Cuando se le otorga jerarquía constitucional sobre los derechos. Bueno, y el que sería implícito sería el 30. Acuérdense que el 30 no lo dice. Termino y me hacen todas las preguntas, pero yo por un tema y solamente quedaría 2/3 de los presentes, por ejemplo,
todo lo que es acusar y juzgar en juicio político, artículo 53, o esta que acabamos de ver, la facultad disciplinaria de cada cámara, el desafuero, artículo 70. Esos serían todos casos de 2/3 sobre los presentes. Entonces, y ahí sí, para rebobinar todo, tenemos la regla general es MAP, mayoría absoluta de los presentes. ¿Cuáles serían las mayorías calificadas? Mayoría absoluta de la totalidad, 2/3 de los presentes y 2/3 de la totalidad. Y le vuelvo a decir, esto ustedes vean por Quiroga, tienen todos los ejemplos, algunas en forma expresa y otras en forma implícita. Quiroga se las va enumerando una por una las mayorías que corresponden, los supuestos que corresponden a cada mayoría. Bueno, si bien deben estar cansados, y yo también, les digo que hoy avanzamos un montón con derecho parlamentario. La clase que viene vamos a ver incompatibilidades y las inmunidades, que las inmunidades son importantes. Artículos 68, 69 y desafuero el 70. ¿Alguna duda? Ya estamos en 18, 17, pero por las dudas, que tengan alguna duda de lo de hoy. Que tengan buen fin. ¿De cuándo nos vemos? ¿El miércoles? Ya era como, alguna duda, que tenga buen fin, de te quiero como ya está. Martes, no miércoles. Martes. Martes, ¿no? Martes. Entonces, te hago una consulta. Por medio tuyo vamos a saber si tenemos la clase el lunes con el profesor Vicente. Yo hablé ayer y la dio medio como seguro, pero... Bien. Está segura. Bueno, yo tengo un día... Sí, yo lo escuché como que la dio como seguro, no sé. Sí, Bien. Porque de hecho, a partir de esa clase, es lo que yo les había dicho, profe, me retiro, muy buena la clase, bueno, gracias. Es lo que yo les había dicho, que el tema que quede pendiente de Poder Judicial, él me lo va a dar para la última semana. Entonces la clase, por eso la clase del lunes la dio como segura. Claro. La macana es que él no graba las clases y es un problemón. Yo creo que no voy a poder estar, pero bueno, le pediré a mis compañeros, no hay problema. Gracias, Sí. profe. ¿Nosotros muy no buena podemos clase. grabar la clase de alguna manera? Y él te permite, sí, pero... ¿Por qué no averiguan con los chicos del centro? Lo que pasa es que él tiene como un link aparte. Sí, No, él tiene un cuenta link propia. particular. Él tiene su propio Zoom. Si él no te autoriza como hospedador, no. Claro. Y tenés que tener la máquina también, la computadora tiene que tener capacidad para guardar 2 horas de video. Claro, sí. Bueno, no hay problema, le pregunto a mis compañeros, no hay problema. Sí, él lo que me dijo el lunes, que la idea de él es avanzar con lo que más pueda con Poder Judicial. Por eso lo que les decía, que la clase del lunes él la dio como segura, porque en base a lo que quede el lunes, me va a decir a mí para la última semana. Así que la semana que viene, lunes, martes, miércoles y jueves tienen. No se van a olvidar de nosotros. Bueno, por chicos, eso, buen fin de... Chao. Buen fin de para todos, descansen, voten bien, voten. No equivocarse. Sí. Voten bien. Sepa el pueblo votar. Sí. No, me guardo el comentario, porque iba a decir, la verdad, uno nunca sabe si vota bien o no, lamentablemente es eso. No, la verdad que no. Le pone toda la fe después. Bueno, la verdad que no. Nos vemos, buen fin de. Hasta luego. Hasta luego.